Hola a todos jóvenes, el día de hoy estamos de regreso con nuestro arquitecto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Bienvenidos. Estamos en Punto Sur Elite y traemos esta obra recién terminada. Obra en este coto de solo 62 casas. Ya, acuérdense que ya hicimos algún video de una de las casas que se vendió hace algunos meses y estamos nuevamente con otras ya listas para que alguien las compre. Es excelente porque gran cantidad de casas aquí en este fraccionamiento son de Acá Vitare. Sí, traemos varias y contentos de seguir esa línea que nos caracteriza. Les vamos a ir platicando muchas cosas nuevas que hemos hecho durante todos estos meses, aunque no hemos estado tan activos en, en redes sociales aquí con el maestro Cota. Definitivo, sí hemos estado muy activos en toda una implementación de procesos. En ir creciendo como empresa y también dando un paso bien bonito y participando con todo el equipo de Cota Paredes en obras con carácter social. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias de verdad, José, por sumarse al proyecto de Blanca. Sí, La verdad que el apoyo nunca es suficiente. Siempre se puede sumar y que crean en el proyecto de ayuda, en donde cuando ayudas te ayudas, creo que es importante. es bien padre y también creo que dentro de nuestra vida siempre vamos a tener a alguien que nos ayuda, ¿no? Entonces ahorita nosotros estamos en posición de ayudar y lo hacemos con todo el gusto del mundo porque alguna vez a nosotros nos ayudaron. Entonces siempre hay que mantener esa humildad de poder seguir ayudando a alguien y bueno, qué mejor que ahorita podamos participar con ustedes en esa parte. Y que sea la primera de muchas, esperemos, Totalmente. porque el proyecto de Blanca va y ya estamos pensando quién sigue en esa mancha blanca que está recorriendo Totalmente. Guadalajara en este momento y por qué no, en algún momento, otras ciudades. Sí, totalmente. Estamos nosotros contentísimos de participar y bueno, pendientes de todo lo que estaremos haciendo. Pues los vamos a invitar a que vayan a ver el avance de la casa. Creo que les va a gustar. Buenísimo. Ahora platícanos un poco de las dimensiones del terreno, orientación solar, para no Perfecto. perder la costumbre. Venga, tenemos un terreno con orientación solar norte-sur, son 189 metros de terreno y de construcción tenemos 360 metros cuadrados, una casa con sótano, el sótano es un sótano interior, la cochera se encuentra a nivel y volamos planta baja, algo muy característico de nosotros, volamos planta baja para poderle ganar esos metritos a toda esa área. Entonces, esto estamos haciendo en esta casa. Ok, vuelas un poco, ¿qué es? ¿Como metro y medio? Yo creo que va a ser un poquito más, ¿no? Como 1,80 m. ¿Y cómo resuelves la dimensión del coche? Está calculado. Está calculado si queremos que, y ya lo hemos manejado varias veces, entonces lo que buscamos es que entre el frente del carro, que quede aquí abajo, y tus puertas quedan perfectamente para entrar y salir. ¿Qué dimensión tenemos del muro al machuelo de la banqueta? Como 5 metros, ¿verdad? 5 metros y Ujú. libres vamos a traer por ahí de los 6,50, 6,80, 6,50. ¿no? Entonces entra al Entonces, frente del coche como 1 metro, ¿verdad? por ahí, Ajá. más o menos, que es lo que abarca el cofre, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sería interesante hacer el ejercicio de que Sí, entre el Versa o algo así. sí. Ahora platícanos de los cambios que veíamos hace ratito. Me comentabas que hay distintos flujos, ¿verdad? En los fraccionamientos por la escasez del agua. Les voy a platicar algo que hemos cambiado nosotros, eh, derivado de las tormentas eléctricas y que se va la luz en los cotos. Cuando se va, perdemos nosotros flujo de agua, ¿no? Las bombas dejan de funcionar en el coto, pero cuando regresa esa electricidad, ya entran las bombas, pero con demasiada presión. Entonces, ¿qué hacía? Ponía demasiado estrés
en equipos de hidroneumático, en equipos de bomba sumergible, en flotadores, debido a que entraba con una fuerza de hasta 8 o 10 kilos de presión. Es demasiada, demasiada fuerza, ¿no? Lo que hicimos y que ya convertimos como estándar es meter reguladores de presión de agua. Entonces ya lo estamos viendo aquí incorporado. Este va a ser nuestro regulador de presión. Ahorita estamos haciendo mediciones y las estamos monitoreando solo para asegurarnos que estamos dentro del rango óptimo de uso. Excelente. Esto Fue se algo ve muy bien, ¿eh? de lo que cambiamos. Me gusta cómo Son, terminas la cisterna también. El sí, impermeabilizante, la tapa muy correcta. O sea, creo que es un trabajo bien hecho. sí, tenemos que enfocarnos en todas estas áreas, ¿no? Ujú. Son estándares que vamos agregando a todo nuestro sistema constructivo y que, bueno, la finalidad es que la casa esté incorporada con todo esto. Que cada vez trabaje mejor, ¿verdad? Todo ese el área técnica, todo eso que no se ve. El tecnicismo Ujú. y es que esa parte, ¿no? No se ve, eh, no se aprecia y luego no se valora, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que estos videos nos enseñan un poco de todo ese trabajo detrás de un producto final, ¿no? O Una sea, casa claro, el bonita. producto Ujú. final se ve bonito, pero también necesitamos hacer que el producto final bonito funcione Funcione perfectamente. perfecto. ¿Tiene restricciones el terreno? Una restricción lateral es Lateral. de 1 metro. Ok. Está padre porque tienes una casa con 3 fachadas. Y ventilas, ¿verdad? Sí, 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 Tienes ventilación cruzada. sí. Pues vamos a ir ingresando. Venga. Me agrada el granito del acceso. Son losas enteras. Ajá. Losas enteras. Tenemos iluminación de cortesía y nuestros clásicos ingresos, puertas grandes, nuevas chapas Samsung. Eso está bueno porque tú ya lo incluyes dentro de tu precio por metro cuadrado de Ya lo construcción. incluimos, ya lo Ujú. incluimos. Creo que un punto muy importante en donde queremos marcar diferencia es que con nosotros tú ya tienes un presupuesto muy claro y definido, ¿no? Entonces trabajamos fuerte esa área. Eso es súper importante, Sí, ¿no? El poder decir cuánto te cuesta, ¿no? El claro, manejar bien los costos. sí. Muy bien. Ingresamos, tenemos una doble altura muy padre. Esta doble altura nos da esa sensación de amplitud rápidamente, Ujú. ¿no? En este cubo de escalera. Y Y mucha luz por esa llegamos, ventana. sí, nos ayuda muchísimo este ventanal lateral. Ujú. Ingresa luz. Voy a ver Sí. rápidamente los baños con los espejos tradicionales de Aka Vitare. En baños también metimos nuevos monomandos. Ok. Les entregan una línea de los monomandos que están incluidos. Sí, Ok. ¿Esto cómo funciona? Está bonito. diferente, padre. Ujú. La carpintería es de... Nogal Nogal. africano salvaje de nuestros amigos de Veroleño. Ah, veroleño. Ah, me gustan los topes de imán. Fíjense, digo, lo vamos a poder apreciar un poco más aquí afuera. Es importante el tope de imán, ¿eh? Lo que queríamos, Veroleño nos ofrece esto, ¿no? Puertas enteras sin Ujú. cortes, Claro. ¿no? Entonces sí, sí me gusta mucho este material, ¿verdad? Tenemos un medio baño y vamos a tener acá un estudio o recámara con su propio baño. Entonces, esta casa está equipada con 4 recámaras, cada una con su propio baño. Excelente. Dimensiones aproximadas. 3x3. 3x3, muy bien. Lavamanos, regadera, ventilación natural, muy bien. Su nicho jabonero. Este trabajo de los pisos en franjas de 60, ¿no? Para que sea antiderrapante. Y el sanitario. Creo que está bastante amplio. Sí, Funciona bien. funciona muy bien como una recámara emergente o como una recámara ya fija completamente. Ujú. Funciona bien. Continuamos y vamos a tener este ingreso ya franco a sala comedor. Es completamente limpio el espacio. Amplio. ¿Cuánto Sí, medirá? ¿Cuánto medirá este salón? O sea, ¿cuánto tiempo, cuánto
¿Qué dimensión tienes para Pues el área mira, de sala tenemos comedor? losetas de 1.20 por 1.20 y traemos 1, 2, 3, 4, son casi 5 metros, Ok. ¿no? 5 metros libres y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 casi. Entonces estamos cercanos a los 7 metros, 5 por 7, 5 por 7 para sala 35 comedor. metros cuadrados. Y la cocina de respaldo, todo en un solo espacio. Sí, recuerden que para nosotros esa integración de cocina con áreas como sala y comedor es importante. Sí nos gustan las cocinas amplias. Metimos nueva línea de campanas en esta casa. Entonces, esto es algo que para nosotros es esencial dentro de nuestros diseños. Interesante la campana redonda. Incorporada con una alacena, Puerta corrediza. puerta corrediza, pocket door. Excelente. Aquí está el centro de carga y una buena alacena. Muy bien. Aquí te cabe todo. Sí, está muy bonita la chapa de veroleño, ¿eh? Está muy cuidada, está muy cuidada. Muy padre. Dentro de todos estos meses, te voy a platicar rápidamente, Abraham, llevamos muchos meses de trabajo en la fábrica en donde hemos implementado nuevos procesos, hemos ampliado nuestra estructura de personal, todo sea por seguir mejorando toda esa parte de procesos, de control de calidad, de seguir con ese chip de estar innovando. Entonces, estos meses han sido bien padres porque hemos generado una fábrica que hoy por hoy nos está ya produciendo una casa completa de carpintería por semana. Muchísimo. Traemos, sí, traemos, y es completa, hablo completa, O sea, ¿no? puertas, muebles de baño, Todo, cocina, todo, 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 closets. todo. Se implementó a un gerente de fábrica y traemos también ya la implementación de software que nos está arrojando todo el tema de piezas de corte, de acomodos, etcétera, ¿no? El nombre Eh, de cada pieza, en dónde va, Exactamente, el etiquetado, el o sea, etiquetado. todo eso ha sido un trabajo bien grande y titánico que hemos tenido que hacer durante estos meses a la par de toda la operación que traemos en Acavitaré. Entonces, somos ya una constructora con un flujo considerable de casas, pero la idea es todavía subir un escalón más, llegar con más calidad, con nuevos productos, con más diseños y más motivados, ¿no? Poder ser mucho más efectivos en temas de tiempo. Entonces, han sido meses bien intensos, bien padres también, los hemos disfrutado muchísimo, pero de mucho trabajo. Vamos a hacer un video en esa fábrica para que la conozcan. Tenemos que ir, Sí, porque es parte de la evolución de una buena empresa, ¿verdad? sí. El invertir en ese profesionalización de procesos, ¿verdad? Mejorar siempre los procesos. Yo creo que siempre hay espacio a mejora, Ujú. definitivo. Hay que ser francos con nosotros mismos, ver nuestros puntos de mejora y atacarlos, ¿no? Exactamente. ¿Vamos a sótano? Vamos. Venga. Interesante, ¿verdad? Cómo bajas aquí en la parte del fondo a través de otro hueco, ¿no? Como una sustracción en esa No losa. hicimos el doble cubo de escaleras, lo Ajá. cambiamos un poco. Y el jardín se va hacia el sótano. Ahorita nos platican de cómo impermeabilizan ustedes sus muros de contención. ¿Sí? Ok. Llegamos al sótano. El sótano yo creo que es de mis áreas favoritas en esta casa porque te brinda esa sensación de un nuevo espacio, convivencia, obviamente con el tema del bar. Tenemos nuestra pastilla de servicios, tenemos acá un medio baño muy cómodo, bastante bueno, el espacio es muy padre. Y bien ventilado a través de esa ventana. Sí, Muy bien. Sí, me gustan estos baños cuando tienes el lavamanos todo de frente, con estos muebles de lado a lado. y ya llegamos al área de servicio. El área de Ok. servicio la ocultamos de cierta forma con ese muro pantalla. Incorporamos calentador de la marca Navien, metimos un hidroneumático con el booster electrónico. Ya también estamos poniendo este filtro, este es nuestro segundo filtro en la casa para captación de sedimentos, entonces fue algo también que hemos ido incorporando.
con tal de que las líneas se mantengan completamente puras, Está muy bien, ¿eh? ¿no? Y la instalación de estos calentadores. Nada bien, está bueno. Sí, son de condensación muy, muy padres, muy efectivos. Ya lo han visto en videos anteriores, Ujú. muy, muy, muy efectivos. Excelente. ¿Cuánto costará uno de esos? Por ahí de los 60,000 pesos, 55. Está importante. Sí, es una inversión considerable, Ujú. pero lo cómodo que genera el día a día es importantísimo, ¿verdad? Claro. ¿No? Nos recibe esta parte que puede ser como otra sala, lugar de juegos, y tenemos estos ventanales que ya nos llevan a esta área techada y a este jardín. Excelente. ¿Cuánto tenemos de jardín? Los 3 de la Los 3 restricción. metros de la restricción. Bien. 3 metros de la restricción. Y está padre porque, vean, o sea, estamos ahorita a pleno mediodía y no tenemos nada de sol en esta terraza. Está súper a gusto. Nos protege todo este tema de muros altos. Esto también nos Te juega gusta. como esa cuevita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se reduce la luz. Está genial. ¿Cuánto mide? Como 2,5 metros, ¿verdad? La terraza. Como 2,5 metros. Ajá, de profundo. Bueno, Sí, esta terracita ajá. sí, 2,5 metros. El juego de la fachada, cómo se va escalonando un poco ese volumen de la parte de arriba. Muy bien. Pues muy cómodo este jardín, ¿eh? Creo Sí, que aquí puedes hacer unas buenas fiestas, te puedes quedar a dormir. las convivencias, ¿no? Sí, claro. Entonces, O puede ser una muy buena sala de juegos de tus hijos. claro, Ujú. sí, sí, sí. O sea, te lo digo por experiencia propia, estos lugares traen toda esa flexibilidad, ¿no? Ujú. Es una versatilidad grandísima, Claro, claro. ¿no? Ahora sí, dependiendo en qué punto de tu vida estás, ¿verdad? Sí, Si quieres la totalmente. pachanga o si quieres Tema ya más los juegos de familiar. mesa. Muy bien. Vamos arriba, jóvenes. En la parte de arriba tendremos 3 recámaras, cada recámara con su propio baño. Eh, Son casas muy bien pensadas para familias que quieren estar cerca del complejo Punto Sur, pero también con esa exclusividad de únicamente estar en un coto de 62 casas. Excelente. Unos barandales templados. El piso es un porcelanato, ¿verdad? Porcelanato 1,20 por 1,20. 1,20 por 1,20. Que estos ya cuestan como mármol, ¿verdad? Sí, Como mármol nacional. sí. Llegamos a recámara principal, extremadamente cómoda, y aquí hemos hecho un par de cosas distintas. Pusimos un closet y tenemos un vestidor. Ok. Entonces tenemos esa dualidad. Queríamos mostrar diferentes productos de lo que están acostumbrados a ver con nosotros, ir cambiando un poco. Entonces aquí decidimos hacer este closet adicional. Claro, porque tienes el espacio, ¿verdad? Creo que. O sea, este es un closet vestidor secundario. Sí, o puede ser a lo mejor vestidor para la mujer, closet para el hombre. Digo, ahí cada quien que se entienda. Dependiendo la cantidad de sombreros que tengas. Cada quien que se entienda, pero funciona bien, ¿no? Y baño, es un baño generoso para la recámara principal. Ya pusimos las regaderas de cascada y ducha, los dobles ovalines y los monomandos nuevos. Excelente. Están bonitos esos monomandos. De Se la venden. marca Essen, Ah, de nuestros amigos de Interceramic. saludos a Interceramic. Nos vamos a ver pronto por allá. Ciudad de México, en el premio Interceramic. ¿Será? ¿Será acaso? ¿Será? ¿Será? En esta casa manejamos plafones, Abraham, también sistema eléctrico inteligente. Más y más y más, ya estamos incorporando todos estos upgrades
porque hacen más fácil nuestra vida diaria. Entonces, nos estamos moviendo con una rapidez tremenda hacia lo tecnológico y queremos ser parte de esa transformación tecnológica. Incorporamos estos sistemas de automatización que funcionan súper bien, de la marca Vitichino. Funcionan tremendamente bien. Excelente. 2 recámaras secundarias. De buen tamaño, por lo que Sí. veo. Y cada una con su baño. Súper buen tamaño. Ese muro mide 5 metros, jóvenes. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción dijimos? 360 metros cuadrados. Buscamos muchísimo que fueran recámaras y espacios cómodos y que no tuviéramos metros de más comprometidos en espacios como distribuidores. Ujú. Me gustan esas puertas de regadera. Me gusta el marco, me gusta la jaladera. Me Son gusta muy el cómodos, tope. bien diseñados. Están bien estéticos. diseñados. Sí, estéticos, padres. ¿Tu salida en tus preparaciones de aire acondicionado son esas? Siempre las vamos a dejar. Esta casa, por cierto, la vamos a equipar con aires acondicionados. La vamos a vender con aires acondicionados. Traemos varias casas en exclusiva aquí para venta. Entonces, queremos que se vayan ya equipadas estas casas. Son exclusiva de construcción a Cavitaré y exclusiva de venta a Cavitaré. Excelente. Sí. Ha crecido mucho acá Vitaré. Muchísimas felicidades. Es un síntoma de hacer bien las cosas. Hemos crecido mucho, seguimos con esa filosofía de crecimiento, pero tiene que ser un crecimiento ordenado. Claro. Ya estamos nosotros también en temas de desarrollo, ya nos estamos yendo hacia el desarrollo. Entonces, les platiqué que traíamos nosotros el tema de la torre de departamentos allá en Vallarta. También traemos ahorita un coto que estaremos desarrollando próximamente, ya en las siguientes semanas estaremos confirmándolo. Es un coto de 31 casas, con casa club y demás. Muy padre, muy bonito. Entonces, toda la información la estaremos compartiendo, pero sí, vamos tomando pasos firmes, definitivo, siempre pensando en estar organizados en este crecimiento. Claro. ¿No? No debes de crecer sin control. No, hemos también decidido ya adoptar esa operación foránea. Aprendimos muchísimo de la operación de Cancún. Ya tenemos más obras allá en Cancún y ahora nos estamos yendo hacia Querétaro también ya para abrir operación oficialmente en Querétaro. Excelente. Pues tenemos ahí una colaboración que esperemos se pueda concretar. Sí, estamos felices de esa colaboración que estamos haciendo con ustedes. Se las platicaremos más adelante, pero es una colaboración de una obra de inicio en donde colaboramos de la mano con Cota Paredes Arquitectos y a Cavitaré. Entonces, eso sigue alimentando toda esta idea de que estamos haciendo bien las cosas, de que vamos por buen camino y de que tenemos que seguir empujando en esta visión. Exactamente. Una buena colaboración es un éxito seguro. Pues arquitectos, muchísimas gracias por compartirnos este proyecto. ¿Podríamos compartirles información, precios o...? Claro, totalmente. Es una casa que está en Punto Sur Elite, casa 11. Estamos en precio de venta 11.150.000. Es una exclusiva de construcción y de comercialización de ACA Vitaré. Nos pueden contactar a través de cualquiera de los medios. Puede ser WhatsApp, puede ser todas las redes sociales. Estaríamos encantados de poderles mostrar el producto. Agenden visita. Sin duda, un producto muy fiel a lo que representamos y con esa visión de seguir haciendo las cosas mejor, ¿no? Queremos ser distintos, queremos ser mejores. Pues definitivamente van a vivir a gusto aquí, jóvenes. Así que, como ya lo vieron en el video no miente, si lo vieron en 4K. Entonces, lo que está es lo que es. Y pues nada, felicidades por dar productos tan de buena calidad que no solamente se ven bien, sino que funcionan bien. Que eso, Sí. Esas tripas, ¿verdad? Esos huesos son los que no cualquiera los tiene correctamente construidos. Eso es algo súper importante para nosotros. Eso es algo bien padre.
y a todos los seguidores de tu canal, Abraham, que nos han podido ver durante todos estos años la evolución, entenderán muy bien que seguimos nosotros aprendiendo y ejecutando ese aprendizaje, ¿no? Nunca paramos de aprender. Excelente. ¿Las redes sociales ya no las diste? @Cavitaré en todos lados, y también tenemos ahí los WhatsApp, entonces adelante, aquí esperamos contacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos, Abraham. Un placer. Nos veremos en la siguiente obra, que si no han visto o si ya vieron el video de Casa Pelícanos, Casa Pelícanos. tienen que verlo, jóvenes. Uf. Cosas padrísimas, mucho diseño nuevo, sobre todo en esa carpintería, algo que hemos tomado a corazón y que estamos muy fuerte empujando para hacer cosas nuevas, cosas padres. Excelente. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Nos despedimos en la fachada, donde todo comenzó. Las puertas ya garantizadas de calidad a Cavitare. Ya ni siquiera les tengo que decir, ya si encienden el 4K verán el trabajo de la carpintería. Mate perfecto. Y van a vivir muy a gusto. Punto Sur es una zona que ya cada vez está mejor ubicada, más céntrica y cuya plusvalía cada año, no les quiero prometer nada, pero cada año sube mínimo un 10, 15, 20%. Es garantía. Es garantía, realmente es garantía. Hasta pronto. A Cavitare, en Cotaparedes.